amigos, sean bienvenidos nuevamente a su programa favorito, Al Derecho y al Revés. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Agradezco el apoyo dado a la anterior sesión y estamos muy contentos y motivados para seguir compartiendo con todos ustedes diferentes temas jurídicos y claro, continuar aprendiendo con nosotros. Nos encontramos transmitiendo con la licenciada Alma, el licenciado Eric Jordan, el licenciado Ángel y el licenciado Miguel. Bueno, sean bienvenidos. Pues bien, en la sesión anterior conocimos diferentes conceptos jurídicos del patrimonio, las características de las cosas, bienes y derechos, así como las obligaciones correspondientes. Ahora bien, en esta emisión continuaremos con el tema contrato, en el cual conoceremos, por supuesto, los conceptos jurídicos fundamentales de los contratos, sus características, los elementos y los requisitos de validez, así como su clasificación. Bueno, los temas que abordaremos son los siguientes. Número 1. Concepto de convenio y contrato. Número 2. Elementos de la existencia de los contratos. Número 3. Requisitos de validez de los contratos. Número 4. Clasificación de los contratos. Y bueno, esperamos que esta emisión sea de gran utilidad para todos ustedes que nos están sintonizando. Y sin más preámbulos, damos la bienvenida a nuestros presentadores. Hola, licenciada Alma. Es un gusto verte de nuevo y gracias por compartirnos una visión más amplia en la exposición de los diferentes temas a tratar. ¿Qué tal, Yesenia? Compañeros, audiencia que nos escucha desde diferentes lugares, es un honor estar de regreso con ustedes y el poder volver a compartir con ustedes toda esta información que nos ayuda en nuestra formación como ciudadanos. Como hemos mencionado al inicio de este programa, hablaremos sobre los contratos. Licenciada Alma, primeramente, ¿nos puedes definir los conceptos de convenio y contrato? Por supuesto, el convenio es el acuerdo de voluntades entre personas para producir, otorgar o transferir derechos y obligaciones. Es una decisión tomada por dos o más partes sobre un asunto o decisión en particular, además de que solo necesita la aceptación mutua de todas las partes para ser válido. Por otro lado, el contrato es un convenio que crea, otorga, transfiere, cambia o extingue derechos y obligaciones. Es decir, un contrato es un acuerdo de voluntades entre personas donde se otorgan, cambian o extinguen derechos y obligaciones. Su diferencia radica que el contrato necesita una validez legal, mientras el convenio, a diferencia del contrato, no necesita ningún tipo de compromiso legal. Asimismo, siempre puede existir un convenio sin haber contrato, pero para que se lleve a cabo un contrato, siempre debe haber un convenio. De acuerdo, entonces un contrato es un acuerdo ya sea legal, oral o escrito, comúnmente llevado entre dos personas o más con capacidad jurídica, ¿es correcto? Pero ahora bien, ¿qué entendemos por declaración unilateral de la voluntad? ¿Nos podrías explicar, licenciado Eric? Esta es una de las fuentes de las obligaciones en nuestro Código Civil. Expone que tenemos la posibilidad de que alguien se imponga obligaciones por él mismo y a la vez otorgue la facultad a otros para cumplirlos. Por ejemplo, cuando se pierde un perrito y alguien ofrece una cantidad de 10,000, 4,000, 1,000, lo que se puede entender por un perro, ¿a quién va a dar dinero por un perro? Los hay, sí los hay, a cambio de que se lo devuelva a la persona que lo haya encontrado. Y esta ahora tiene la obligación de pagar lo dicho. Por supuesto, y un ejemplo clarísimo es la oferta de venta. Supongamos que yo tengo un negocio y requiero hacer una oferta sobre algún producto de un 50% de descuento, en el cual estoy obligado a hacer un descuento a todo el público que lo compre. Este no requiere de un contrato, pero sin embargo basta con que se cumpla la voluntad. Por supuesto, y de igual manera, la estipulación a favor de terceros es quien, al hacer el contrato, se compromete a entregar a una persona ajena al contrato. Esta se verá obligada a cumplir con lo prometido, es decir, es aquel en el cual se pacta la realización de una prestación a cargo de una o ambas partes, pero a favor de tercera persona que no interviene en su celebración del mismo, pero aún así tendrá beneficios para él sin estar presente, como cuando se hace un préstamo de alguna institución y se les da dinero requerido, pero esta no es para la persona que firmó, sino para otra, y esta es la que está obligada a dar los pagos.
Otros ejemplos son los documentos civiles a la orden o al portador, los cuales son aquellos documentos en donde no importa quién haya iniciado primero el trámite para la obtención del beneficio, sino que lo importante aquí es la persona que tenga el documento. La persona que contenga el documento podrá beneficiarse al momento de exigir los beneficios. Un ejemplo de esto podría ser un restaurante de comida, el cual otorga cupones o descuentos para comida gratis, en donde no importa quién los canjee, la cajera o encargado de atender a los clientes deberá estar obligada a canjear el cupo y... Bueno, yo agrego que en los documentos civiles a la orden es cuando, por ejemplo, tú vas al banco a cambiar un cheque que está a tu nombre. La señorita que está encargada de esto está obligada a cambiar el cheque, ya que, bueno, serás tú quien va a recibir el dinero, pues así lo estipula el cheque. Claro, la obligación es un vínculo jurídico en donde intervienen dos personas. Una persona denominada deudor, la cual se encuentra obligada con otra persona a realizar una prestación de dar, y la otra persona, que en este caso sería el acreedor o acreedora, la cual se beneficia del deudor. En este vínculo se divide o podemos encontrar tres tipos de obligaciones. ¿Cuáles son? Por supuesto, y también la obligación de hacer, la cual se puede prestar a la realización de un servicio tanto profesional como no profesional. Por ejemplo, los servicios de algún contador para realizar estados financieros, para realizar contabilidad electrónica, para realizar asientos contables y llevar la contabilidad de manera más eficaz. Acciones de no hacer o abstenerse. No hacer lo que se te está diciendo. Por ejemplo, en algún contrato de arrendamiento donde se expone que está prohibido tener animales en ese lugar. Ahora bien, siguiendo con nuestra cronología, hablaremos de los elementos de la existencia de contratos. Bueno, primeramente, licenciada Alma, ¿qué nos puedes mencionar sobre lo que es el consentimiento? Según el artículo 1803 del Código Civil Federal, es la voluntad expresada de las partes para celebrar un contrato. Puede ser mediante escritura o con señas o alguna seña de que esté aceptando el acuerdo, pero también el Dr. Luis nos menciona en su libro el consentimiento, que para el contrato exista debe de haber acuerdo de voluntades, es decir, deben de estar conscientes de lo que están haciendo, además de que esta es la base fundamental para realizar contratos. De acuerdo, entonces entendemos que el consentimiento es la voluntad y la aceptación de condiciones y derechos que se han estipulado en un contrato. Bueno, y con respecto al objeto. Bueno, este debe ser determinado o determinable jurídica y físicamente posible. Un ejemplo de ello podría ser un auto, en donde está determinado jurídicamente por medio del contrato de compra y venta o factura. Referente a lo físico, debe estar respaldado por las características con las que cuenta el bien. Bueno, puede causar que el contrato sea anulado. Pero ahora bien, ¿cuándo se manifiesta la libertad contractual? La libertad contractual se manifiesta en la voluntad autónomamente, determina los establecimientos de las estipulaciones que otorgan las partes de manera libre. Estas tienen el derecho algunas veces de hacer exclusión parcial o total de la norma jurídica y son obligatorias para ellas desde su punto de vista jurídico. Es decir, que se escoge libremente qué hacer y qué no, con quién se realiza el contrato y su contenido, como las cláusulas postuladas en las partes que realizan el contrato, estén o no estén reconocidas por la ley. Claro,
Y has mencionado anteriormente sobre la invalidez de los contratos. ¿Cuáles son estos? La capacidad es la facultad de una persona para hacerse responsables de sus actos, sus propios actos, teniendo capacidad de goce y de ejercicio. O sea, desde poderlos realizar hasta de gozar del hecho de realizarlos. Para la consolidación de un contrato se requiere principalmente de la capacidad de ejercicio, es decir, que sea mayor de edad. Debe cumplir con esa mayoría que nuestro país establece, que es superando los 18 años. Esta puede variar dependiendo del país y está en pleno uso de sus capacidades mentales, es decir, se puede apelar a una persona que no goce de todas sus capacidades, que sí las goce, pero que de alguna u otra forma sufra ya de un trastorno psiquiátrico, psicológico o físico, es como puede variar. Y bueno, la mala fe sabemos que es la convicción que tiene una persona de haber adquirido el dominio o la posesión o alguna ventaja sobre una cosa o un derecho en el cual se estipula en un contrato, pues de manera ilícita, de manera fraudulenta, de manera violenta o clandestina. Bueno, también podemos mencionar que es la ausencia de vicios, en donde dentro del consentimiento no debe de ser válido si se sufre lesión, si se da por error, si es arrancado por violencia o sorprendido por dolo o mala fe. ¿A qué me refiero con esto? Si bien sabemos, el dolo tiene muchos significados dependiendo del tipo de derecho del cual se está hablando. Sin embargo, recae en la misma intención, en la cual es inducir o mantener a una persona en el error, ya sea una persona que esté relacionada con alguno de los contratantes o bien alguno de estos. Error de hecho o de derecho. Este invalida un contrato cuando recae sobre el motivo determinante de la voluntad de cualquiera de los que contratan. Si este contrato se celebra aún sabiendo, por ejemplo, cuando vas a comprar un auto y señalas a uno, pero el vendedor no está poniendo atención y te dice el precio que no es, tú pagas el dinero pensando que compraste el carro que señalaste, pero que a la hora de la entrega te lo llevan otro y el vendedor se excusa en que pensó que era ese el que querías. Por ejemplo, recientemente se nos dio un caso de un tipo que quiso comprar un aproximado de 1000 botellas de whisky a $1. A todo esto tuvo que intervenir la Profeco porque, por favor, todos aún nuestra conciencia, en todo ese apartado, en todo esa voluntad de saber que la persona cometió un error y que ese error va a recaer sobre él, aún insistimos en ese error. Con respecto al error de cálculo o aritmético, esto solo da lugar a la rectificación. Bueno, estamos de acuerdo que la violencia tiene que ver con los requisitos de validez de los contratos, pero ¿por qué sucede esto? Bueno, comprendemos que hay violencia cuando se emplea fuerza física o moral como una amenaza de perder la vida, la honra, la libertad o una parte considerable de los bienes del contratante, su cónyuge, descendientes, etc.
Cuando nos referimos a la violencia en los requisitos de validez de contratos, estamos hablando de los actos que mediante el uso de la fuerza o la amenaza de esta están obligando a una parte a la celebración de un contrato en contra de su voluntad. Claro, entonces no es lo mismo que temor reverencial. De acuerdo, entonces la violencia es la aplicación de la fuerza física o moral que afecta a la integridad de una persona. En cambio, el temor reverencial es el desagrado a las personas a las que nosotros debemos respetar. Bueno, ahora bien, hablando sobre la clasificación de los contratos según la doctrina, ¿nos puedes explicar en qué consiste cada uno, licenciado Ángel? Bueno, los unilaterales podríamos decir que es cuando solo una de las partes que intervienen en el contrato quedan o son los que quedan obligados con la celebración del mismo. Los bilaterales, cuando existen derechos y obligaciones para ambos contratantes. Las relaciones bilaterales abarcan una relación bajo compromisos que se sostienen por la relación de personas que están involucradas y en ellas se enfoca una cooperación, un conjunto, como también de carácter técnico, y se promueven tanto beneficios como compromisos, ya sea, o por ejemplo, permuta en el caso de que tú posees una tierra y la otra persona también posee otra tierra, y entonces deciden que bajo sus intereses, bajo beneficios quizás de una sola parte, pero en este caso ambos son beneficiados por el hecho de que cambian sus derechos de esas tierras o crean un negocio de una u otra forma, terminando beneficiando a los dos. Los preliminares son aquellos contratos cuya celebración queda puesta a futuro, es decir, que podría considerarse como una promesa de contrato, los cuales pueden variar desde la compra de muebles o materiales hasta la contratación de un personal, los cuales como ejemplo podríamos encontrar los contratos de por temporada del personal. Pero, en fin, estos tipos de contratos contarán con la misma validez en cuanto ambas firmas estén presentes en el mismo. Bueno, y también los principales, que son aquellos que subsisten por sí mismos sin necesidad de un contrato para su perfeccionamiento. Y bueno, no hay mucho que profundizar, es un contrato directo que no requiere del aseguro o la intervención de una acreditación tercera. Y bueno, es válido por su propio peso. Los accesorios son aquellos que dependen y se vinculan a un contrato principal para su perfeccionamiento. Entre los contratos accesorios encontramos los contratos de garantía, que consisten en crear un seguro en sentido amplio para el pago de una deuda, fianza, garantía real, etc. Pero en estos casos no es tanto el contrato lo que es accesorio como la obligación del fiador o el derecho real de hipoteca. Algunos ejemplos de estos contratos son la fianza, la prenda y la hipoteca. Y estos al momento del acuerdo, ambas partes pueden más bien tener la posibilidad
Hablando de los contratos aleatorios, como su nombre nos dice, estos son aquellos que no se conocen sus alcances y que dependen de un acontecimiento futuro e incierto para su realización. Podemos decir que estos dependen muchísimo de la suerte y si independientemente de un acontecimiento incierto podemos obtener una ganancia o una pérdida. Una ejemplificación de estos, podemos destacar el contrato del seguro, los contratos de alimentos o bien los contratos de juego y gana. Onerosos son aquellos que producen provechos y gravámenes, es decir, responsabilidades para ambas partes. Muchos de los ejemplos ya antes mencionados pueden caber en esta descripción, tales como la compra y venta, permutas, seguros, donantes, etc. Es decir, los beneficios que recibe una parte no se comparten con los beneficios que la otra parte. Y un ejemplo de esto sería otra vez la Los contratos instantáneos son aquellos que, como su nombre nos dice, sus efectos suceden al instante en que se firma o se levanta el contrato. El trato sucesivo son aquellos que implican el cumplimiento de prestaciones y surten esos efectos a través de un periodo de tiempo, y que por deseo de las partes se pueden extender para satisfacer sus necesidades primordiales y se establecen en una serie de términos para que se ejecuten. Por otro lado, los contratos nominados son aquellos que están regulados por el Código Civil y en otras palabras, hacen referencia a todos los contratos que aparecen en el Código Civil con su correspondiente nombre que se les denomina. Entre estos podemos encontrar los contratos de compraventa, los contratos de donación, los contratos de arrendamiento o bien los contratos de depósito. Caso contrario sucede con los contratos innominados que, son aquellos que no están regulados por el Código Civil. Consensuales son aquellos que perfeccionan con el simple consentimiento de los contratantes. Ahora bien, los contratos formales son aquellos que para su perfeccionamiento deben revestir una forma establecida por la ley, es decir, son estos en los que la ley marca la forma en la cual se celebrará el contrato para lograr una perfección en él. Solemnes. El contrato es solemne cuando, a más del consentimiento, la ley requiere de la observancia, de que algún tercero dé por fe, observe de otras formalidades, de manera que sin ellas el contrato no produce ningún efecto civil. Es decir, como cuando se requieren testigos en algún contrato, ya sea por ejemplo en el matrimonio o a la hora de nombrar a algún hijo. Todos sabemos que se requiere de testigos. Bueno, ahora hablaremos acerca de los contratos de transmisión de dominio. Primero mencionemos el contrato de compraventa. Este es el contrato en el que una persona llamada vendedor se obliga a transferir a otra llamada comprador la propiedad de una cosa o de un derecho, y este a su vez se obliga a pagar por ellos a un precio cierto y en dinero. ¿Qué elementos tiene este tipo de contrato? Ahora bien, si hablamos de la permuta, este tipo de contrato es en el cual los contratantes o personas involucradas se obligan a dar una cosa a cambio de la otra. Algo similar al trueque, pero basado y fundamentado legalmente. Bueno, por otro lado, el de donación es el contrato por el que una persona transfiere a otra gratuitamente una parte o bien la totalidad de sus bienes presentes,
y bueno, la donación no puede comprender los bienes futuros. ¿Y cómo se llaman las partes de este contrato? Las partes en este contrato se llaman donante, quien da, y el donatario, quien recibe. Bueno, recalquemos que en el contrato mutuo, este es un contrato por el que una persona llamada mutante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras fungibles a otra llamada mutuario, quien también se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Algo muy interesante que debemos plantear a tu argumento son las partes que intervienen en el mutuo. Se llama mutuamente y mutuario. El primero es el que da, el segundo es el que recibe la cosa, materia del contrato. ¿Y cuáles son sus elementos? Ahora bien, ¿nos pueden mencionar algunos contratos de transmisión de uso? Claro que sí. Empecemos por el comodato, el cual es un contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a conceder gratuitamente el uso y poder de una cosa no fungible, y el otro contrae la obligación de restituirla individualmente. Bueno, uno de los elementos es el contratante, el cual conserva la propiedad de la cosa prestada, pudiendo ejercitar la acción reivindicatoria sin perjuicio de la persona derivada del contrato. El comodatario. Este hace énfasis en donde se puede usar la cosa prestada, pero sin recibir los frutos. Es decir, esto está obligado a conservar la cosa con la diligencia de un buen padre de familia y bueno, por lo tanto, satisfacer los gastos necesarios para su uso. Los elementos del comodato son tres: préstamo gratuito, que es el uso de una cosa no fungible, ya sea por naturaleza, según se haya convenido, pues para este solo es necesario devolver el dinero prestado en el plazo de devolución pactado anteriormente, sin la obligación de pagar ningún tipo de extra por haberlo recibido. Bueno, y como ejemplo que le dijimos, podemos encontrar el contrato de arrendamiento, que según el artículo 2398 del Código Civil, es el contrato por el que ambas partes se obligan recíprocamente, una a conceder el uso o goce temporal de la cosa y bueno, la otra a pagar este uso o goce temporal en un cierto precio. Según el artículo 2398 del Código Civil, las partes que intervienen en este contrato se llaman respectivamente arrendador, quien da en arrendamiento, y arrendatario, quien recibe la cosa materia del arrendamiento. O sea, desde el tipo que renta hasta el tipo que recibe este beneficio o lo que se puede entender por arrendamiento. Ahora bien, ¿qué podemos decir acerca de la prescripción positiva o adquisitiva? Es también llamada o conocida como usucapión y según el artículo 1151 del Código Civil, es un modo de adquirir la propiedad que consiste en la conversión del poseedor de un bien en propietario del mismo por el transcurso del tiempo. Esto sucede cuando un poseedor o arrendatario se convierte en el propietario legal, ya sea de un bien mueble o un inmueble, ya sea por cuestiones de tiempo y no reclamo del propietario original, o sea, el olvido.
Considero también que es importante señalar lo que nos dice el artículo 1152 del Código Civil respecto a la prescripción de bienes inmuebles, el cual nos dice que podrá ser formato de prescripción 1. En 5 años, cuando se poseen en concepto de propietario, de buena fe, pacífica, continua y públicamente. 2. En 5 años, cuando los inmuebles hayan sido objeto de una inscripción de posesión. 3. En 10 años, cuando se poseen de mala fe, si la posesión es en concepto de propietario, pacífica, continua y pública. 4. Se aumentará en una tercera parte en tiempo señalado en 1 y 3 si se demuestra que el poseedor de la finca rústica no la ha cultivado durante la mayor parte del tiempo que la ha poseído, o que por no haber hecho al poseedor de la finca urbana las reparaciones necesarias, ésta ha permanecido deshabitada la mayor parte del tiempo que ha estado en poder de aquel. Por otro lado, ¿qué son los contratos de custodia? Bueno, primeramente comencemos con la definición que nos da el artículo 2516 del Código Civil Federal, en el cual es un contrato bilateral por el cual una persona llamada depositario se obliga hacia otra llamada depositante a recibir una cosa, mueble o inmueble que aquel le confía y a guardarla para restituirla cuando la pida el depositante. Entonces podremos decir que un ejemplo de estos contratos pueden ser en las ocasiones en las que personas que se dedican a guardar cosas como muebles y recuerdos de personas ajenas con el fin de obtener una remuneración monetaria. Esto tiene que estar legalmente fundamentado por medio de un contrato como el antes mencionado. Por supuesto, aunque también cabe recalcar que existen dos tipos de depósito o contratos de custodia, los cuales son el voluntario y el necesario. Por otro lado, el necesario, según el artículo 2516 del Código Civil, es necesario cuando la presencia de un elemento ajeno a la pura voluntad del depositante se convierte en factor determinante de la constitución del depósito y aún de este se constituya en manos de un concreto depositario, de tal manera que en ausencia de este elemento extraño del depositante no hubiera constituido el depósito o no lo hubiera hecho necesariamente en manos de ese depositario en particular. Un ejemplo de ello podríamos decir que es cuando una persona se estaciona de mal manera o en un lugar en donde está restringido el estacionamiento y él o los propietarios del lugar llaman a un servicio de grúa para que se lleve dicho coche que esté infringiendo en las reglas del lugar. El propietario de la grúa, por ende, y el del auto tienen que formular un contrato de custodia en donde plasmarán datos importantes como los motivos por los cuales tienen en custodia el auto, en qué lugar fue levantado, por cuánto tiempo se tendrá retenido y o el propietario de la grúa que lo levantó. Todo esto a fin de poder formular el contrato de custodia. Ahora bien, sabemos que en los contratos de prestación de servicio podemos encontrar una gran variedad de ellos, algunas que como ejemplo mencionaremos y explicaremos a continuación. El mandato, según el artículo 1456 del Código Civil, es un contrato por el cual el mandatario obliga a ejecutar por cuenta de otro los actos jurídicos que éste le encarga, es decir, es una orden la cual obliga a otros individuos a ejercer lo que ésta establece. ¿Qué es el mandatario? Es la persona que el contrato consensual llamado mandato confía a otro su representación personal o la gestión o desempeño de uno o más negocios. Un ejemplo podría ser el de una empresa en donde el dueño de ella le confía el funcionamiento, dirección y cooperación de ella a quien cree su representante. Por otro lado, el mandatario
es la persona que en virtud del contrato consensual llamado mandato acepta del demandante representarlo personalmente en la gestión o desempeño de uno o más negocios, es decir, es la persona que acepta representar a su cliente, jefe o familiar legalmente. Bueno, ahora hablaremos del contrato de prestación de servicios, el cual comprende el servicio doméstico, el servicio a precio alzado y el aprendizaje. Este está reglamentado por la Ley Federal del Trabajo y, bueno, en consecuencia, es motivo de estudio en un curso especial del Derecho de Trabajo. Los contratos de obras de precio alzado son contratos de trabajo de tarifa plana en los que los servicios de una persona se utilizan durante un tiempo determinado esencial para la construcción de una obra y se paga una suma global a cambio de estos servicios. ¿Y el contrato de hospedaje? Según el artículo 2646 del Código Civil, es el contrato por el cual alguno se obliga a transportar bajo su inmediata dirección o de sus dependientes por tierra, por agua o por aire, o personas, animales, mercaderías o cualesquiera otros objetos. Bueno, fundamentando y recalcando lo que dices, según el artículo 2666 del Código Civil Federal, tiene lugar cuando alguno presta a otro albergue mediante la retribución convenida, comprendiéndose o no, según se estipule, los alimentos y los demás gastos que origine el hospedaje. Claro, y podremos decir también que este tipo de contrato en cuanto a hospedaje se refiere a lo que sucede y pasa comúnmente en los hoteles, donde una persona adquiere o presta el servicio de hospedaje para poder gozar del lugar, en donde también puede venir o no incluidos gastos referentes a alimentación, todo según lo que estipulen y formulen en el contrato. Ahora bien, pasando a los contratos de gestión colectiva, ¿cuáles encontramos? Bueno, aquí podemos encontrar dos tipos o ejemplos de contrato, los cuales son los más comunes. Entre ellos osan asociación civil y contrato de sociedad civil. ¿Cuál es la asociación civil? Ahora bien, si hablamos del contrato de asociación civil, este es un contrato mediante el cual dos o más personas reúnen esfuerzos y recursos para lograr un mismo fin, y este no tiene carácter preponderadamente económico. Si mencionamos sus características, suele ser una persona moral, nace de un contrato, constituye la reunión de dos o más personas, porque el objeto de la asociación es conseguir un fin imposible de alcanzar por una sola. Es el verdadero fundamento de la asociación. Y por supuesto el objetivo de la asociación, que es el realizar un fin común, lícito, posible y bueno, que tenga un carácter preponderadamente económico. Mediante el cual tienen como objetivo Ahora bien, los contratos de garantía tienen por objeto garantizar a los acreedores contra la insolvencia de sus deudores, y el cual la ley reglamenta tres principales: la fianza, la prenda y la hipoteca. ¿Qué es la fianza? La fianza, según el artículo 2794 del Código Civil, es un contrato por el cual una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor, si éste no lo hace, claro, y en el
cual las partes que intervienen en este contrato son el acreedor, el deudor que toma parte de fiado y el fiador, o sea, la persona que se compromete a pagar por el deudor si éste no lo hace. Vaya, y un ejemplo de ello podrían ser los préstamos que realizan y solicitan las personas a terceros, en donde el acreedor podría ser alguna institución bancaria o bien una persona que brinde el préstamo, y el deudor o fiado sería la persona que solicita el préstamo, y el fiador sería la persona que se postula como aval o encargado de pagar la deuda si es que el deudor principal no lo hace. Claro que estos casos son más propensos a sufrir problemas debido a que son los fiadores o personas que se postulan para pagar la deuda del deudor si éste no le paga, ya que corren el riesgo de que el deudor no quiera pagar más la deuda y por consecuencia el fiador tendrá que responder por ella. En todo caso, este tipo de contacto es benéfico para los prestamistas o personas ya sean tanto morales como físicas que se dediquen a este tipo de actividades. Vaya dato interesante, Alma. Y en cuestión de la prenda, ¿qué es lo que nos puedes decir al respecto, Miguel? Cuando un deudor le entrega a su acreedor un bien inmueble, ¿Y la hipoteca? Bueno, la hipoteca es una forma de poder conseguir efectivo al instante, aunque no muy benéfico para la persona que hipoteca, pero sí para los bancos o prestamistas que dan el efectivo, ya que si la persona no logra cumplir con sus obligaciones de pago, el banco en consecuencia podrá hacer uso legal y adquisitivo del bien inmueble. Ahora bien, los contratos de adhesión, como lo dice Luis Oxejevich, son aquellos en los cuales un contratante establece el contenido, es decir, lo predetermina una sola. La otra pues solo puede decir si sí o no. Es decir, son contratos donde solo una de las partes establece las cláusulas del contrato, mientras que la otra parte solo puede cumplir o aceptar este trato. También son llamados suministros públicos, como el gas, la energía eléctrica, la telefonía, el agua corriente, etc. Y claro, retomando el punto anterior sobre los contratos aleatorios, que son aquellos en el cual la relación entre beneficios y sacrificios que las partes asumen no está bien determinada, pues como sabemos depende de situaciones desconocidas de ambas partes. Ahora bien, la renta vitalicia, de acuerdo con las leyes de seguridad social, esta renta es una modalidad de retiro en la cual, por medio de un contrato de seguro y a cambio de una prima, una aseguradora se obliga a pagar periódicamente una pensión durante toda la vida del pensionado. Ahora bien, la compra de esperanza es otro ejemplo y es cuando se tiene por objeto tener una determinada cantidad de los frutos que produzca una cosa en un tiempo determinado. Y bueno, estos pueden llegar a estimarse en dinero. Bueno, para poder entender o definir los contratos abiertos o de contenido vario, basémonos en lo que nos dice Oxejevich Luis, el cual nos dice: son aquellos en los que se acepta que entren otras personas, pero ya hay un contrato, no como en el por adhesión, que hasta tanto no lo acepte alguien no hay contrato, sino solo oferta.
Mencionemos que el contrato de sociedad civil no persigue el lucro, aunque tenga un fin económico. Este se conforma por la unión de varias personas que combinan sus esfuerzos que tienen un fin común y de carácter económico. Apariencia que es un contrato con origen en las necesidades de vida agrícola. Según la ley, hay dos clases de apercería agrícola y de ganados. Y finalmente la transacción. Este es un contrato que mediante concesiones mutuas pone fin a una controversia presente o impide una futura. El incumplimiento del contrato es el faltar a una o diversas cláusulas de un acuerdo efectuada por dos partes, sin importar que ésta haya sido realizada o formada de manera verbal o por escrita. El incumplimiento del contrato como consecuencia puede llevar a un juicio, y el cual se empieza por la demanda de una de las partes hasta terminar en la corte. Este proceso se le puede conocer también como demanda por incumplimiento. Como sabemos, la demanda por incumplimiento de contrato es cuando una parte demanda a otra por no cumplir una o varias cláusulas contenidas en el contrato firmado anteriormente por ambas partes. Los criterios que hacen posible la imputación del incumplimiento en el sentido material son el dolo, que es el incumplir con total intención, la culpa o negligencia, que es cuando quien no cumple realiza el incumplimiento, el cual quebranta sin ninguna intención lo que dicta el contrato, y también la responsabilidad objetiva, que nos indica si el incumplimiento es imputable, aunque no exista culpa mientras exista una conexión relevante entre parte o el incumplimiento. En el ámbito contable y fiscal oímos la palabra fideicomiso, pero muchas veces no sabemos cómo operan y en qué podemos ocuparlos, por lo que esta vez trataremos de resumirles los aspectos básicos de estos, ya que es una de las maneras más usuales por las que las personas físicas y morales pueden hacer negocios, es decir, realizar operaciones mercantiles mediante las cuales se destinan ciertos bienes para un fin en particular, que será encomendado a una institución de crédito, y el cual de igual forma lo regula la Ley General de Instituciones de Crédito. Claro, y primeramente debemos definir qué es un fideicomiso. Y basándonos en la Ley General de Instituciones de Crédito, el fideicomiso es un acto jurídico de confianza en el que una persona entrega a otra la titularidad de unos activos para que ésta lo administre en beneficio de un tercero. También cabe señalar que cuando se crea un fideicomiso, los bienes que conforman quedan protegidos de acreedores o fuentes externas a las del contrato. Claro que esto a menos que sea un fideicomiso de garantía, lo cual es todo lo contrario a eso. Puedo decir que las partes que intervienen en el fideicomiso son: fideicomitente, es quien constituye el fideicomiso y a su vez transmite la propiedad del bien o de los bienes al fiduciario para que cumpla la finalidad específica del fideicomiso. Fiduciario. Esta es la persona encargada por el fideicomitente de realizar el fin del fideicomiso. Este se convierte en el titular del patrimonio constituido por los bienes o derechos destinados a la realización de tal finalidad. Solo pueden ser fiduciarias las instituciones expresamente autorizadas para ello conforme a la Ley General de Instituciones de Crédito. Fideicomisario o beneficiario. Se
según la Ley General de Instituciones de Crédito, es aquel en cuyo favor se ejerce la administración de los bienes fideikomitidos. Se puede designar a más de un beneficiario y beneficiarios sustitutos por si el beneficiario no llegara a existir o llegara a perecer, sea cual sea la razón. No acepta o renuncia, el beneficiario será el fideicomisario y en efecto de este será el fiduciante. Es quien recibe los bienes y fideikomitidos una vez extinto el fideicomiso por cumplimiento del plazo o la condición. Ok, muy bien con eso, Eric. Pero en forma resumida, podríamos decir que el fideicomitente es quien crea o solicita la creación del contrato y otorga los bienes para ello. El fiduciario es el medio o razón por el cual se lleva a cabo y valida el contrato. Es decir, es la parte que se encarga de ver que se haga el cumplimiento de este. Y por último, el fideicomisario o beneficiario, el cual no es más que las partes que se benefician del contrato. De igual manera, es bueno decir que existen diferentes tipos de contrato de fideicomiso y entre los cuales podemos encontrar el de administración, el de garantía, el financiero, el traslativo de propiedad y el testamentario. Y bueno, de los cuales daremos una breve definición sobre la función de los mismos. El de garantía nos dice que el fin de este contrato de fideicomiso es garantizar el pago de obligaciones o deudas contraídas por el dueño del bien en caso de que no pueda pagar. Esto se lleva a cabo cuando el fiduciario de los bienes o derechos fideicomitidos para garantizar el cumplimiento de una obligación a cargo del fideicomitente y a favor del acreedor fideicomisario. La ventaja principal que tiene esta figura es que el deudor fideicomitente puede mantener la posesión de los bienes aportados al fideicomiso, al mismo tiempo que sirven como garantía. Para el acreedor, tiene la ventaja que ante el incumplimiento del deudor fideicomitente, el acreedor fideicomisario puede solicitar al fiduciario realice la enajenación extrajudicial del patrimonio del fideicomiso, sin requerir de pasar por un procedimiento judicial, haciéndolo de la recuperación de crédito más eficiente y rápida con menores costos. El traslativo de propiedad es el contrato en donde el beneficiario se hace propietario del bien cuando finaliza el contrato. Este tipo de contrato protege el bien durante un periodo determinado, al tiempo que genera beneficios. Por ejemplo, transferir la propiedad de un bien a un hijo cuando se gradúe, un incentivo para cumplir la meta mientras se evita que el hijo vaya a malgastar ese bien antes de cierta edad, que ya ve cómo somos los hijos. Y por último tenemos el testamentario, que es, como su nombre lo dice, el fideicomiso que se da cuando alguien quiere dejar una herencia, ya sea a hijos, amigos o familiares, de tal manera que éste pueda transferir todas sus propiedades y bienes al beneficiario o beneficiarios. Claro, todo esto se podrá efectuar solo cuando el fideicomitente haya fallecido. Bueno, después de haber visto ya los diferentes tipos de contrato que podemos encontrar, hablemos ahora de las partes que conforman el contrato como tal. Aquellas que sin ellas el contrato no podía cumplir con todas las características requeridas para poder ser llamado contrato. Para ello, licenciado Ángel, ¿podrías decirnos cuáles son aquellas partes? Claro que sí, Jessie. Y bien, las partes o elementos que nunca deben de faltar en un contrato de fideicomiso son:
objeto del contrato, que es la parte en la que se indican los bienes del fideicomitente que serán transferidos para que los use o invierta el fiduciario o beneficiario. Las partes involucradas, que es en donde podemos encontrar al fideicomitente, al fiduciario, al beneficiario o fideicomisario. La duración, que puede ser a tiempo determinado o indeterminado, pero no máximo a 30 años. Solamente la única excepción que podrá ser tolerado es en el caso del que se tenga capacidad restringida. Entonces puede durar hasta el fallecimiento de la persona. Un ejemplo, el testamentario. La formalidad, el cual se formaliza por instrumentos públicos o privados, a excepción de cuando se refiere a bienes cuya transmisión de titularidad debe ser celebrada por instrumentos públicos. Las cláusulas, que no son más que las reglas o términos que se deben de seguir y cumplir para el cumplimiento del contrato. Una vez establecidas en el contrato, estas no pueden ser modificadas o incumplidas, ya que de ser así se dará como terminado o cancelado. Y por último, las firmas, las cuales deben ser las de al menos la firma del fideicomitente y el fiduciario. Y a veces, y según el tipo de fideicomiso, deberá firmar un tercero, que es el beneficiario. Todo esto para dar como aceptados todos los términos y o conceptos que se hayan establecido en el contrato. Bien, hablemos ahora sobre las ventajas que estos tipos de contrato nos traen. Y para eso, licenciado Eric, ¿podrías orientarnos un poco? Bueno, Jess, según sea el tipo de fideicomiso y las cláusulas pactadas, se obtienen ciertas ventajas. Por ejemplo, algunas que voy a mostrarles a continuación, que suelen aplicar a todos o a la mayoría de contratos de fideicomisos, tales como los bienes administrados son inembargables, beneficios tributarios y puede emplearse para la realización de fines limitados, en tanto estos sean lícitos, sean legales. Bueno, ahora que ya hemos abarcado varios de los puntos referentes e importantes de los contratos de fideicomiso, hablaremos sobre cómo se crean los fideicomisos, cuáles son los pasos o puntos a seguir para elaborar estos documentos. Bueno, licenciada Alma y licenciado Miguel, ¿nos podrían orientar en esto? El primer punto es determinar cuál es la finalidad que se desea realizar y seleccionar los bienes de los que se desea disponer para lograrlo. El segundo es seleccionar quién será nuestro beneficiario. El tercer punto es elegir una institución financiera para que se encargue de la administración y pactar con la misma las condiciones de la administración. Definir el periodo de duración, recordando siempre las limitaciones de las duraciones estipuladas. Y finalmente, el último punto es que las condiciones del contrato deberán ser sospechadas y discutidas. Una vez que esto suceda, es necesario reunirse con la institución financiera para su firma y, cuando sea el caso, ante un fedatario público. Bueno, gracias por la explicación, licenciada Alma y licenciado Miguel. Ahora a continuación analizaremos un ejemplo de un contrato de fideicomiso, específicamente un contrato de fideicomiso irrevocable de garantía, administración y fuente alterna de pago, el cual checaremos y veremos si es que cumple con todos los requisitos y elementos que anteriormente hemos mencionado. Bueno, primeramente podemos ver que en la primera hoja es como una introducción, ya que podemos ver que nos plasma y hace mención de varios puntos importantes, ya que nos muestra el número de contrato, la empresa, institución o partes que emitieron y son partes del contrato, el número del fideicomiso y así como las menciones que realizan de los involucrados o partícipes del contrato, los cuales en este caso serían como fideicomitente la Universidad Autónoma de Aguascalientes y como fiduciario el Banco Mercantil del Norte S.A., institución de banca múltiple, Grupo Financiero Banorte, los cuales a su vez son representados por terceros
que, como vemos, también se hace mención de ellos. El segundo apartado, como vemos, es visualizado como la parte para presentar las declaraciones presentadas por todas las partes, en donde todos los declaran la veracidad de la información proporcionada, tanto de declaraciones como de información del bien o bienes para enajenar, así como los puntos que legalmente deben presentar o presentarse. Algunas de las declaraciones es en que en todas las partes se declaran y expresan la voluntad y buena fe para actuar en el contrato, es decir, declaran que están de acuerdo con todo lo postulado en el contrato y mostrando también que los representantes de todas las partes tienen la autoridad y facultad para ejercer los derechos y obligaciones de sus presentados, todo basado y respaldado en fundamentos legales como la Ley General de Instituciones de Crédito, etc. En el siguiente apartado, un punto presentado es el que es utilizado para presentar las cláusulas, todas aquellas reglas o términos que las partes beneficiarias deben de acatar y seguir para poder disfrutar del bien o bienes. En este apartado, el fideicomitente presenta todas las libertades ilimitantes, así como también las condiciones que tiene el beneficiario para poder hacer goce de este contrato. Bueno, comenzando con la primera cláusula, la cual es la celebración. Esta es en donde ambas partes celebran el inicio del contrato, así como también la introducción del patrimonio que el fideicomitente realiza al fiduciario, mostrando la cantidad depositada, el número de cuenta y el concepto del depósito, para después continuar con la aceptación de la responsabilidad del fiduciario. Siguiente de eso podemos encontrar la segunda cláusula, que no es más que un esquema en el cual nos muestra más a detalle las partes involucradas en el contrato, los cuales podemos encontrar y como anteriormente ya hemos mencionado son fideicomitente, Universidad Autónoma de Aguascalientes, fiduciario, Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, fideicomisarios, todos los trabajadores académicos y administrativos sindicalizados de la Universidad Autónoma de Aguascalientes que sean jubilados y pensionados. La cuarta nos hace mención de los fines que tiene el contrato, es decir, el objetivo que busca satisfacer o alcanzar tanto por ambas partes, donde podemos hacer mención de uno importante, el cual es el de fiduciario, que como fin tiene el de invertir y reinvertir el patrimonio del fideicomitente. La quinta nos habla sobre la política de inversión, la cual es donde vemos reflejado la política o lineamientos que tiene el fiduciario para poder realizar la inversión o reinversión del patrimonio del fideicomitente, los cuales de igual forma están basados por el escrito realizado por el comité técnico, en el cual también se basarán en la ley del impuesto sobre la renta, con el fin de poder cumplir con todos los requerimientos legales que estos indiquen. Bueno, la sexta nos brinda información referente al comité técnico, el cual, como ya vimos, es el que se encarga de elaborar las políticas de inversión que el fiduciario debe de seguir, así como también nos muestra ciertas reglas a las que debemos de sujetar el comité para la elaboración de las políticas. Y mencionando algunas de ellas podemos encontrar la integración, que es en donde nos muestra sobre cómo estará integrado el comité, por cuántos miembros será integrado, la responsabilidad con las que contarán, así como la aceptación de los mismos de formar parte de ello. Y bueno, finalmente se muestra una hoja con los nombres, los cargos y las firmas de los miembros del comité, respaldados así la aceptación de los mismos al formar parte del comité, y también las sesiones.
Aquí por el cambio es en donde se plasman las fechas de las reuniones que tendrán el comité para checar las normas y los movimientos que realice el fiduciario, así como también las formas en las que se harán dichas reuniones, los puntos a tratar, las consecuencias o bien los resultados que traerán las reuniones. En el séptimo hablamos ya de las facultades y obligaciones que tiene el comité técnico, entre los cuales podemos encontrar las obligaciones de vigilar las administraciones de los fondos, verificar que se realicen los avisos e informes correspondientes a las autoridades fiscales, instruir o guiar a la fiduciaria sobre los recursos que deberá entregar según lo establecido en la cláusula anterior, auxiliar a la fiduciaria e informarle sobre las modificaciones o adiciones que sufre el plan establecido con anterioridad. Todo esto para lograr un mejor cumplimiento de los fines establecidos en el fideicomiso. En la octava cláusula hablamos sobre la irrevocabilidad, que no trata nada más y nada menos que de presentar por escrito y firmado por ambas partes que el fideicomitente renuncie en el acto a su derecho de revocar el contrato, para evitar que se dé por terminado por la causa que estipula la fracción 6 del artículo 392 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Créditos. Pues no es más que su vigencia, por así decirlo, de cada uno. Como podemos observar, en esta contrato pues, no tiene fecha. Entonces, está indefinido y se dará cuando se cheque. La décima nos habla sobre los beneficiarios del plan, que es el cual nos plasma sobre quiénes serán los que se beneficien con los movimientos o acciones que se realicen en el contrato, las cuales en este caso serían los fideicomisarios, aquellos que de igual manera nos plasmas no deberán mantener ninguna relación tanto contractual ni de subordinación. Bueno, en la 11ª nos hace mención de la responsabilidad de la fiduciaria, la cual se presenta las acciones por las cuales ella será responsable y las acciones por las que no. Haciendo mención de ella, nos dice que la fiduciaria no será responsable de las acciones que realice en cumplimiento de las instrucciones que el comité técnico y fideicomitente estipulen, así como también el uso final que se le dé a los resultados obtenidos en cumplimiento de las instrucciones que anteriormente mencionamos, ni de responder con su patrimonio a ningún evento o reclamación relacionada con el presente fideicomis. Bueno, claramente se debe de dejar estipulado que solo actuará en cumplimiento del contrato y que solo se podrá detener todas las acciones y movimientos que realizan mediante una orden judicial. Continuando con la 12ª cláusula, esta nos habla de la sustitución de la fiduciaria, la cual no trata nada más y nada menos que los términos y condiciones en que la fiduciaria podrá ser sustituida por otra, haciendo mención que esto solo podrá hacerse cuando la fiduciaria renuncie por causas graves a juicio de un juez a primera instancia, o conforme lo establecido al artículo 391 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mostrándonos también que el fideicomitente o el comité técnico por mayoría de votos deberá encargarse de la sustitución de la fiduciaria, así como del pago de los gastos u honorarios a los cuales según el contrato tenga derecho a percibir. Siguiente cláusula nos indica cómo estarán estipulados los honorarios de fiduciaria, es decir, todo lo que se tendrá que pagar a la fiduciaria por el trabajo realizado, estableciendo las cantidades exactas para cada acción a realizar o que tenga que realizar por imprevistos, los cuales pueden variar desde los 3,000 pesos en moneda nacional hasta los 8,000 pesos en moneda nacional. Y en caso de que haya incumplimiento de pago de alguna de ellas, la fiduciaria podrá abstenerse de realizar cualquier trámite legal o administrativo.
Continuando con la cláusula 15, esta nos habla sobre la defensa del patrimonio, en la que nos plasma quién será la encargada de dicha defensa y las acciones a realizar en caso de la que fiduciaria reciba alguna notificación de cualquier demanda judicial, requerimiento de alguna autoridad o, en general, de cualquier aviso relacionado con el patrimonio del presente contrato, en donde, como también podemos notar, que es el comité técnico quien se debe encargar de todos estos asuntos, en caso de que se llegaran a presentar. Bueno, ahora la cláusula 16 nos indica el concepto de modificaciones y nos dice la forma o condición en el que el contrato podrá sufrir modificaciones, dándonos a ver que la única forma será por acuerdo unánime del comité técnico y mediante la suscripción del convenio correspondiente. Todo esto, por supuesto, sin afectar los derechos de terceros, de la fiduciaria, hubiese contrato en cumplimiento de las finas del fideicomiso. Siguiendo con la cláusula 17, esta nos marca las obligaciones fiscales, en donde nos menciona quién será el encargado del cumplimiento de dichas obligaciones, y el cual en este caso nos dice que será por cuenta y cargo del fideicomitente, quien deberá de realizar todas las presentaciones y pagos de impuestos que generen las operaciones del presente fideicomiso, así como también que será el responsable de brindar o autorizar a la fiduciaria de presentar información o documentación fiscal a autoridades fiscales como Hacienda, secretarías de consejo o fedatarios públicos. En la cláusula 18 nos menciona acerca de los informes de fiduciaria, en donde se nos marca las formas, tiempo y razones por las cuales la fiduciaria envía reportes al comité técnico, siendo como ejemplo el del estado de cuenta, en donde se verá reflejado las operaciones realizadas con los recursos que presenta el fideicomiso y así como en su caso un informe por cada una de las subcuentas, así como también el proceso o seguimiento que es el consejo técnico debe realizar. Bueno, ahora bien, la 20 nos indica sobre los gastos y honorarios de terceros, el cual, como su nombre lo dice, es la cláusula en la que se estipula cómo será saldada los gastos y pagos de honorarios a terceros, y en la cual en este caso nos dice que son todos los gastos y honorarios serán cargados al patrimonio fideicomitido y que en caso de que este fuera insuficiente, la fiduciaria no estará obligada a realizar ningún acto hasta que el fideicomitente le proporcione la totalidad de los recursos para el cumplimiento de los pagos. Claro, todo esto sin dichos gastos y honorarios sea el resultado del cumplimiento de los fines del fideicomiso. Bueno, ahora bien, la 21 nos muestra las notificaciones y el domicilio, y es aquí en donde nos dice o bien se presenta el domicilio de las partes que intervienen en el contrato, es decir, del fideicomitente, quien a su vez señala el domicilio común para el comité técnico, y el del fiduciario, el cual señala también que para algún cambio de domicilio cualquiera de las partes que vaya a realizar este cambio debe notificar a los demás por escrito dicho cambio, y estos los cuales a su vez deben de hacerlo mediante un medio de envío de seguro y ya establecido en el contrato. La penúltima cláusula, es decir, la 22ª, nos indica el concepto de indemnizaciones,
el cual nos marca que en caso de alguna demanda o requerimiento judicial relacionado con el fideicomiso o el patrimonio del fideicomiso, la fiduciaria se obliga a dar aviso por escrito al fideicomitente para que éste promueva lo que considere conveniente a sus intereses, y así como también que el fideicomitente se obliga a sacar en paz y a salvo a la fiduciaria, a las empresas subsidiarias o afiliadas a ellas, a sus representantes y todas aquellas personas que hayan intervenido en el cumplimiento de los fines del contrato. Bueno, y por último está la cláusula que nos habla acerca de la jurisdicción, la cual nos menciona el lugar en donde aquellas partes deben acudir en casos de algún conflicto entre estas con relación a la interpretación, el cumplimiento y la ejecución del presente contrato, y el cual, según lo estipulado en el contrato, las partes deben acudir a los tribunales competentes en la ciudad de San Luis Potosí. Y finalmente nos encontramos con la última parte del contrato del fideicomiso, que son nada más y nada menos que el apartado de las firmas, el cual, como anteriormente ya hemos mencionado, es en donde viene indicado la fecha y el lugar en que fue firmado el documento, los nombres y firmas de los involucrados o partes importantes del contrato, de los cuales en esta ocasión serían por el fideicomitente, el fiduciario, la casa de bolsa y por 2 testigos. Todo esto con la finalidad de dar a entender que todas las partes están de acuerdo y dan fe de conformidad con lo estipulado y presentado en dicho contrato. Bueno, muchas gracias compañeros por exponer estas cláusulas interesantes del fideicomiso. Ahora bien, antes de concluir, es necesario que nosotros argumentemos acerca de los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de este podcast, así como diversos comentarios que podamos incluir en este tema muy interesante y que nos pueden ayudar más adelante. Conclusión. ¿Por qué el cumplimiento de los contratos es esencial para la vida en sociedad? El derecho tiene como finalidad la paz social, la convivencia, esa convicción que todos tenemos de estar en paz con los demás, y por lo tanto todo lo comprendido en él también busca el mismo objetivo, tanto por esos medios, tanto como nosotros como sociedad. Todo contrato tiene un efecto vinculante por el cual las partes deben cumplir lo pactado, y para celebrar efectivamente un contrato este debe ser respetado. En el caso de no ser cumplido este carácter de cumplimiento obligatorio, ningún contrato podrá ser celebrado, como también el desarrollo del mismo. Esto sería caótico. Por lo tanto, como todo en derecho, es debido cierto procedimiento. Esto nos invita a entender cómo el derecho, pero sobre todo en este tema, cómo los contratos comprenden una gran parte de nuestra vida y vida diaria, y el hecho de cómo debemos comportarnos ante ellos. No es difícil, no es la gran ciencia interpretarlos, entenderlos, pero sobre todo respetarlos. En conclusión, podemos definir el contrato como un acuerdo entre 2 o más personas que es utilizado por el ser humano como un medio para realizar actividades económicas y satisfacer sus propias necesidades, tanto individuales como colectivas. Estos ya son de uso cotidiano, pues son utilizados por la mayoría de personas y empresas. Asimismo, podemos ver que son de gran importancia, ya que estos forman base de todas las acciones legales que se presentan el día a día para formalizar cualquier acuerdo que se quiere llegar. El hecho de no cumplir con las cláusulas o el contrato tendrá diversas consecuencias, pues en este caso se puede llegar a ser demandado y llevado a juicio. Aunque claro, también depende de qué tan grande haya sido la falta de las cláusulas y qué tanta importancia pudiera haber tenido de acuerdo al contrato.
Bueno, en mi opinión considero que los contratos juegan un papel importante en nuestra vida diaria. Bueno, puesto que nosotros realizamos una variedad indefinida de contratos, ya sea verbales o escritos. Y son distintas actividades que realizamos sin ponernos a pensar con exactitud qué tipo de contrato estamos manejando. Y un ejemplo claro de esto es pagar por un producto variado, en el cual se crea un contrato que obliga a ambas partes. También consideremos los contratos de educación, cuando asistimos a la escuela, inclusive realizamos contratos de transporte al tomar una ruta o alguna unidad que nos lleve a algún lado. Y como bien lo mencionamos anteriormente, también destacan los contratos de depósito o bien las solicitudes de algún crédito bancario. Y retomando puntos anteriores de las diferentes sesiones que hemos estado realizando, se crean también la interacción con distintas personas. Esto crea derechos y obligaciones las cuales se estipulan en estos contratos. Pero eso sí, los contratos no deben ocasionar dificultades o problemas entre las partes suscriptas, ya que sabemos bien que esos contratos son pactados y están por consentimiento propio de cada individuo, los cuales aceptamos condiciones y derechos. También recalquemos que los contratos forman relaciones comerciales, puesto que algunos estipulan los acuerdos entre los trabajadores y las empresas. Y por último, quiero agregar que los contratos son trascendentales en nuestra vida diaria, en nuestra integridad y la evolución económica de la sociedad, puesto que nos brindan seguridad para trabajar, para realizar distintas cosas y bien, hoy en día el contrato es un instrumento económico para realizar y satisfacer necesidades. Finalmente concluimos esta emisión en la cual hemos abordado temas muy importantes. Agradezco de antemano a mis compañeros nuevamente por la exposición de los diferentes temas que se han tocado a lo largo de este podcast. Espero que estos conocimientos adquieran de tal forma que cambien la perspectiva acerca de diferentes entornos y situaciones que vivimos actualmente, y somos testigos de estas, por supuesto. Si es la primera vez que nos sintonizan, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. De igual manera, apoyarnos dándole like a este video para crear más contenido y nuevos podcasts. Agradecemos la atención prestada a esta emisión y nos vemos pronto en su programa favorito, Al Derecho y al Revés. Muchas gracias.